Evangelio de hoy, sábado, cuarta semana de Cuaresma, feria. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 11, versículos del 18 al 20. Yo, como cordero manso, llevado al matadero. El Señor me instruyó y comprendí, me explicó todas sus intrigas. Yo, como manso cordero, era llevado al matadero. Desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Señor del universo, que juzgas rectamente, que examinas las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Salmo responsorial. Salmo 7. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Versículo antes del Evangelio, Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Todo aquel que cree en Él tiene la vida eterna. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? En aquel tiempo, muchos entre la gente que habían escuchado a Jesús decían: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros replicaban: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Se originó pues una discusión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias: jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Los fariseos les respondieron: ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús.
¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron: ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Este es verdaderamente el profeta. La predicación de Jesús produce honda impresión en la gente que lo escucha. Notan que en él hay algo extraordinario, algo que se da en él y solamente en él. Jesús habla en nombre del Padre que lo ha enviado. Por eso Jesús es el profeta del Padre. Lo que Jesús enseña no es su mensaje, sino el mensaje del Padre. Jesús quiere llevarnos a todos al Padre. Así cumple Él su misión profética. El cristiano, por su bautismo, participa de la misión profética de Jesús. El cristiano, por lo mismo, ha de cumplir con esa su misión, cobrando ante todo conciencia de que Él es el profeta de Jesús, enviado por Jesús al mundo para transmitirle su mensaje, su palabra, su salvación. El cristiano ha de ser un profeta querigmático al anunciar al mundo: yo fui constituido ministro de la Iglesia porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. Colosenses capítulo 1, versículos del 25 al 26. Predicar ese ministerio de salvación, darlo a conocer, comunicarlo con fidelidad, esa es la misión del cristiano como profeta. No seas tú profeta mudo, que no predique a Jesús y su querigma, y no seas profeta infiel, que se desvíe de su misión, predicándote a ti mismo en lugar de predicar a Cristo. Nadie habló jamás como habla ese hombre. Jesús es el juicio del mundo. Divide las opiniones y los hombres con su sola presencia. Obliga a definirse con un sí o un no, una aceptación o un rechazo. Pero la aceptación de ser bien definida y de una total entrega. La palabra de Jesús es la palabra del Padre. Más aún, Él mismo es la palabra del Padre. Por Él llegamos al Padre y el Padre llega a nosotros. Jesús mismo nos lo recuerda cuando nos dice que Él es el camino. Juan capítulo 14, versículo 6. Si seguimos a Jesús tendremos la paz que da la seguridad de ir por el verdadero camino, por el camino de la verdad. Simón Pedro respondió a Jesús: tú tienes palabra de vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 68. Anímete el recuerdo de esta verdad. Produzca en ti la resolución de aferrarte más y más a Jesús, cuyas palabras son palabras de vida. No te apartes de Jesús y no te apartarás de la verdad. Escucha a Jesús y escucha también a los que te hablan en nombre de Jesús, a los que te transmiten el mensaje de Jesús, porque Jesús te habla también por ellos. Vivencia. Ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber tenido ninguna visión. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. No permita el Señor que tú merezcas tal conminación.
por no ejercer tu misión profética, denunciando el mal y la injusticia donde quiera. Jesús nos advierte: cuídense de los falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15. Porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas. Mateo capítulo 24, versículo 23. No crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Hay que cerciorarse de que los que se apoyan en el Espíritu de Dios no estén en realidad impulsados por el espíritu del mundo.